Damos de bienvenida a la señora Jimena Peña. Ella fue recientemente candidata a la presidencia de la República, fue asambleísta nacional por el movimiento Alianza País y es miembro de la Comisión Ética de este movimiento. Quisiéramos, ante todo, conocer de usted un brevísimo balance de lo que fue la campaña electoral que quedó ya atrás, aunque aún faltan definiciones a nivel del Consejo Nacional Electoral. Antes de hablar de temas coyunturales importantes que tienen que ver con su movimiento. Bueno, Gustavo, yo creo que en efecto el resultado electoral que obtuvimos es un revés, indudablemente. Nos llama a una profunda reflexión y lo hemos aceptado con humildad. Desde un inicio sabíamos que nuestra participación política era bastante compleja, sabíamos que el escenario era absolutamente adverso. Hemos tenido la oposición del correísmo, la oposición del gobierno actual y de todas las demás fuerzas políticas, obviamente, que han sido opositoras. Hemos cargado con dos pesos fuertes, el peso de las decisiones de un gobierno en el que no fuimos parte, también cargamos con los actos de corrupción de otros. Ese era un escenario totalmente complejo, pero pese a ello decidimos aceptar la candidatura porque realmente era importante que Alianza País tenga una opción también. Y pues en ese sentido respetamos los resultados electorales. Vemos con preocupación, lamentablemente, la acción del Consejo Nacional Electoral y esperamos que el Tribunal Contencioso Electoral pueda tomar todas las acciones que sean necesarias para garantizar la transparencia a un ya golpeado proceso electoral y, sobre todo, garantizar el respeto a la voluntad popular. Usted ha tocado un tema muy importante, esto de la transparencia, que más allá de preferencias electorales que evidentemente existen en todos y cada uno de los ecuatorianos, hablan de otro tema que es mucho más amplio, más importante, la confianza que se debe tener en un sistema electoral. ¿Qué cree que debe hacerse por parte del Consejo Nacional Electoral en términos de transparencia, de restaurar la confianza de los ecuatorianos en su principal organismo en la función electoral? Bueno, yo creo que en primer lugar el Consejo Nacional Electoral debió haber abierto las urnas. Me parece que se llegó a un acuerdo con los candidatos finalistas. Yo creo que ese acuerdo debió haberse respetado. Sin embargo, de la noche a la mañana cambiaron de posición y ahora entiendo que el caso está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral debe garantizar todas las acciones que sean necesarias para garantizar el respeto a la voluntad popular. Y si es que el Tribunal Contencioso Electoral ordena una apertura de urnas, el Consejo Nacional Electoral tendrá la responsabilidad de agilitar ese proceso y de garantizar transparencia de darse ese proceso de reconteo. Creo que esa es la única salida que tenemos en este momento para que en el Ecuador pueda haber tranquilidad en el proceso de segunda vuelta electoral. Si no actúa en este sentido el Tribunal Contencioso Electoral, ¿con qué sentimiento, con qué sensación se va a quedar usted como ex candidata? Bueno, obviamente con la sensación de que lastimosamente se pudo haber violentado la voluntad popular. Creo que los primeros que deberían estar a favor de que se abran las urnas son los candidatos en cuestión. Yo, de candidata de Lazo, por ejemplo, fuera el más interesado en que se abra lo que se tenga que abrir, porque quiero garantizar mi legitimidad ante el otro candidato. Caso contrario, voy a ir golpeado, ya deslegitimado y sin autoridad moral para poder enfrentar una segunda vuelta electoral que va a ser muy compleja para el candidato en cuestión. Bien, vayamos a un tema importante de este momento de su partido. Lenin Moreno, quien originalmente dirigió el partido, se ha desafiliado en medio de una serie de críticas a su liderazgo, con la amenaza del inicio de un juicio dentro de su partido. La Comisión Ética ha pedido a Moreno que responda a denuncias de la militancia del partido. Y se le acusa también de haber asumido desde hace rato una agenda que la habría acogido de sectores de la oposición. Coméntenos sobre esta situación y la renuncia de Lenin Moreno a Alianza País. Bueno, estimado Gustavo, realmente yo creo que la renuncia, la extemporánea del presidente Moreno en la organización, lo único que demuestra es la agenda que existió dentro de su gobierno. Y fue una agenda, obviamente, de exterminar el movimiento Alianza País. Esa fue la misión.
Esa fue la bandera. Recordará usted cuando Santiago Cuesta dio declaraciones en ese sentido ante un medio público. El entorno cercano del presidente Moreno siempre quiso desaparecer la organización política. Y pues obviamente, pese a que al inicio de campaña de manera frontal yo públicamente dije, la presidencia de Moreno es de papel, debería renunciar. No lo hizo, lo hace ahora cuando está enfrentando un proceso de expulsión, porque no solamente es el pedido de este militante que presentó la denuncia, también hay una petición de la Dirección Nacional del Movimiento de expulsión de Moreno de la organización política. Ahora sí, renuncia para no ser expulsado. Realmente lo que hace esto es develar que dentro del gobierno siempre hubo una agenda de afectación al movimiento Alianza País y dentro de las filas de Alianza País también ciertas posiciones demasiado calladas, demasiado obsecuentes que se opusieron a que la organización pueda tener una posición mucho más firme desde el inicio. Y lamentablemente ese es el costo que tenemos que asumir y hacemos un mea culpa y creo que el resultado electoral lo que hace es develar aquello. En algún momento la debilidad que tuvimos para enfrentar un gobierno que ya no era nuestro y por otro lado también en su momento enfrentar a otros que gobernaban a nombre de Alianza País y que cometieron actos de corrupción. Esos silencios son obviamente el resultado electoral que tenemos, lo asumimos con responsabilidad, con humildad y también con una gran reflexión que tenemos que hacer desde las bases para ver qué es lo que requerimos en efecto para recuperar la confianza de la ciudadanía. Ahora nos da la idea de que el tema de una posible expulsión de Lenín Moreno de Alianza País no ha pesado tanto como la pugna que se ha generado cuando el Consejo de Administración de la Legislatura, el CAL, ha devuelto a Lenín Moreno la ley de defensa de la dolarización. Bueno, realmente son dos temas absolutamente diferentes, ¿no? En el caso de Sí, la le devolución decía que de, nos parece que por esta segunda causa se genera esta ruptura ya total y la acción de Lenin Moreno como que es la gota que derrama el vaso. no es al contrario, no es que Lenín Moreno se desafilia por el movimiento, se desafilia porque lo iban a expulsar. Eso hay que tener total claridad, Gustavo. Si no hubiese habido ese pedido de que explique sus acciones, probablemente esta hora siguiera de presidente del movimiento. Bueno, Ya le estaba claro que nuestra lectura, y en eso discrepamos, pero son nada más que criterios, es que Lenin Moreno termina desafiliándose ante la espalda que le da el CAL con tres miembros de Alianza País. bueno, déjeme comentarle. El Lenín Moreno es notificado la semana pasada, el día jueves, o no, viernes, jueves o viernes, sobre la expulsión. Y ayer decide desafiliarse. Ujú. Entonces, no son, digamos, no es que es por el CAL, es por el pedido de expulsión. Fue notificado del proceso disciplinario y de la recomendación de expulsión de la Dirección Nacional. Ujú. Acto seguido, el día que fenece el plazo para que él pueda explicar y pueda hacer su, digamos, dentro del debido proceso, su descargo, no lo hace de manera cobarde por no enfrentar el proceso y no encarar a su organización, prefiere renunciar. Para nosotros, al final del día, el resultado es el que cuenta. Ya no está en Alianza País. Y aunque sea extemporánea y tardía su salida, es un gran alivio para los que permanecemos en la organización, no en base a clientelismos, sino en base a una visión de ¿Y país. usted qué En grado de relación, importancia le da a la votación de tres miembros del CAL de Alianza País que negaron este proyecto de ley? bueno, eso también es importante reconocer y creo que la decisión de los integrantes del CAL es adecuada y es totalmente necesaria, porque ese proyecto de ley, Gustavo, más allá de que estemos o no de acuerdo con el contenido, ese es un análisis adicional, tiene un vicio de constitucionalidad. Dentro de nuestra Constitución se establece que el Banco Central no puede ser autónomo. ¿Y por qué no puede ser autónomo, Gustavo? Porque ya tuvimos un Banco Central autónomo pues en el 98. Y pese a esa autonomía, recordará usted, los ecuatorianos fuimos desfalcados por la banca privada. Entonces, la tal autonomía no es otra cosa que permitir que el Banco Central sea manejado por personas cercanas a la banca que se van a deber a la banca, al sector financiero, al sector económico más poderoso del país. Entonces, los que pretendan que eso sea una realidad, lo que tienen que hacer es cambiar la Constitución. Para eso hay procesos legales y constitucionales. Está una enmienda que puede presentar una propuesta de enmienda, o una consulta popular o un proceso de reforma, lo más adecuado y lo más fácil podría ser una enmienda. Ese es el proceso.
para poder destrabar la complejidad y eliminar la inconstitucionalidad que en este momento tiene la propuesta que fue enviado y que ha sido devuelta por esta razón al Ejecutivo. Usted como legisladora sabe que las leyes son perfectibles y sí, usted señala el camino, que es largo y engorroso, además poco probable que pueda darse por todos los temas que implican una reforma constitucional. Em, ¿Cómo mira usted, por otra parte, aquellas amenazas que se ciernen no realmente sobre el Banco Central o directamente sobre la institución, sino los efectos que causarían en debilitar la dolarización al utilizarse fondos, incluso de los depositantes, al administrarse de una manera, diríamos, o no la califiquemos, sino simplemente refirámonos a las declaraciones de uno de los candidatos a la presidencia de la República, el señor Arauz, que por 2 ocasiones se ha referido al tema, hablando de que cumplirá con una oferta electoral de $1,000 para 1,000 personas, tomando fondos del Banco Central, y que también haría lo mismo para ponerse al día con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué le parece ese tema? Y es esa la corriente, porque así lo dictamina la Constitución, que debería seguirse. Bueno, le comento, Gustavo. Nosotros cuando aprobamos, me parece, la segunda ley económica urgente, ya se procesaron algunas reformas en torno a las acciones del Banco Central. Es decir, ya se procesaron ciertas reformas legislativas en efecto para eliminar cualquier abuso que se puede dar dentro del manejo del Banco Central. Es decir, el Código Monetario y Financiero ya fue modificado eliminando ciertos excesos. Ya se dio. Me parece que fue la segunda ley económica urgente. Ahora se busca ir más allá. Y de acuerdo que de pronto una herramienta de ser utilizada de manera adecuada puede ser contraproducente. Ahora, Pero antes de ir al punto, y perdóneme la interrupción, cuénteme cuáles son estas reformas que se aprobaron en la Asamblea, porque hasta donde yo recuerdo, en el 2019 fue archivada una ley urgente en materia económica que abordaba también el tema de la autonomía del Banco Central. esa fue otra. Eso fue archivado, Gustavo, porque pretendían prácticamente elaborar un nuevo código monetario y financiero en un mes. Ujú. Entonces era realmente totalmente irresponsable procesar una reforma de tal envergadura como proyecto de ley económica urgente, por eso se archivó. Pero anteriormente, por ejemplo, le digo, ya el Banco Central no puede comprar, me parece, títulos del Ministerio de Finanzas, por ejemplo. Antes me parece que el Ministerio de Finanzas podía vender papeles al Banco Central y el Banco Central podía comprar esos papeles y entregar liquidez. Eso, por ejemplo, ya no se puede dar. Eso se eliminó, precisamente con esa visión de establecer ciertos límites en este mecanismo de financiamiento. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, no recuerdo al pie de la letra los avances, pero ese es uno y es uno importante que se dio. Ya. Ya, digamos, las instancias. Vayamos a la interpretación suya de las ofertas del señor Arauz, que se las cumpliría a través del Banco Central. Entonces, yo le comentaba a usted que una herramienta puede ser mal usada o puede ser bien usada. Y aquí va a depender, obviamente, del criterio del gobernante de turno. En, en el caso del Ecuador, que tiene una economía con una moneda extranjera y que no puede tener política monetaria como evaluación y devaluación de la moneda, obviamente la única herramienta que tiene y que le permite cierta maniobra es precisamente este tema de títulos del Banco Central, que le podría permitir al gobierno inyectar cierta liquidez en momentos de crisis como los que vivimos, con el fin de dinamizar la economía. Creo que esta herramienta puede ser una herramienta que, si se utiliza de manera adecuada, puede generar cierto alivio y cierta reactivación económica, que es fundamental en estos momentos donde no hay empleo, donde no hay recaudación tributaria, donde enfrentamos una crisis económica a nivel mundial. Entonces, creo que cortar esa herramienta podría ser contraproducente, más allá de que digamos, no es que si es mal usada, sí, pero y si es bien usada, es una herramienta que en este momento es necesaria. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es votar con criterio, con mayor profundidad, ir al debate, Gustavo. A mí me preocupa cuando el par de zapatos de un candidato es más importante que la propuesta de reducción de impuestos de ese candidato.
En momentos donde ya vemos cómo la austeridad cobra un costo elevadísimo al país, por ejemplo, con el tema carcelario, el haber eliminado importantemente los recursos para control en cárceles, para eliminación de políticas de rehabilitación social. Entonces, eso debe preocuparnos más que el par de zapatos o el cambio de estilo de un candidato. ¿Cuál es la propuesta real económica? Cuando lo que hemos hecho es implementar esa propuesta en la actualidad. La propuesta, la economía que vivimos es la propuesta económica de Guillermo Lazo. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿es eso lo que queremos? Si es eso lo que queremos, entonces no lo dudo, el candidato es Guillermo Lazo. Pero si no lo es, hay que hacer entonces una reflexión más profunda de cómo vamos a votar, más allá de que el candidato Arauz también tenga una enorme responsabilidad de aterrizar su propuesta de una manera más responsable y sobre todo tendiendo puentes, porque lo que menos requiere el país en este momento es un gobierno de odio, de controversia, lo que se quiere es un gobierno de puentes que nos permita aunar esfuerzos de los diferentes sectores políticos, económicos, sociales, para empujar al Ecuador hacia un buen puerto. Cuéntenos sobre Alianza País. Tras la salida de Lenin Moreno, queda como una organización dividida, está atravesando un cisma, una división, esta organización. Por otra parte, viene debilitada, usted lo ha dicho en su alocución inicial, de un proceso electoral en el cual no obtuvo una votación significativa. ¿Significa esto adicionalmente de que en Alianza País se está reflexionando su calidad de hija pródiga del correísmo? No, verá, yo creo que Alianza País ha estado dividida, es una realidad. Por eso es que lastimosamente no pudimos tener una posición más fuerte, más contundente en torno a las acciones de este gobierno. Ha estado dividida. Más bien creo que la salida de Lenín Moreno es sumamente positiva. Probablemente haya una autodepuración de la organización. Ya no está Alianza País en el poder, ya no va a tener puestos clientelares, no tenemos curules. Probablemente los que se quedan en la organización van a ser gente que se quede por convicción y con el afán de tener un instrumento político que nos permita reconectarnos con sectores sociales y mantener una visión, que es una visión de centro izquierda para el Ecuador. Yo creo que, mire, de todo lo que nos ha pasado, creo que este es un momento más bien en el que se puede renacer, con todo lo que hemos vivido, con la fractura inicial, con el correísmo, con el desgobierno de Lenín Moreno, en fin, creo que han sido momentos muy duros para la organización política. Creo que ahora, por primera vez, con la salida de Moreno, con la autodepuración que probablemente se dé, la organización va a tener gente que se quede por convicción, que se quede por una visión, y creo que así sean 10, estos 10 podrán tener mejores condiciones para construir una real propuesta, no en base a clientelismo, sino más bien construir una organización política como se desea, ¿Quién con o quiénes más piensa usted van a salir o deberían salir de Alianza País? Bueno, yo creo que hay compañeros que están en la dirección nacional y no participan, por ejemplo. Yo creo que todos los que no se sientan identificados con este nuevo momento. Hay Jorge Gustavo algunos, Baroja, el director ejecutivo o secretario ejecutivo del movimiento, es una persona a todas luces absolutamente leal al expresidente Rafael Correa. Querría decir, si es que Gustavo Baroja va a seguir dirigiendo el partido, que está clara la línea a futuro de Alianza País. mire, Gustavo es un poco irónico, ¿no? Pero usted dice que Gustavo es absolutamente leal al expresidente y resulta que Así el lo ha demostrado. expresidente cada que puede insulta. Entonces, Ujú. no es tan, no es tan real realmente de pronto a veces las diferentes visiones, ¿no? Yo creo que más bien en este sentido Gustavo está en un proceso ya de finalizar su rol como secretario ejecutivo, está probablemente con la responsabilidad de encaminar a la organización hacia la Convención Nacional y esperemos realmente que la organización pueda renovar sus rostros, pueda proyectar gente nueva, gente joven, ojalá mujeres también, en este nuevo momento, que es un momento en el que iniciamos con total Bueno, debilidad. Yo díganos creo que algo para aclarar un poco el panorama futuro, lo que se viene para Alianza País. ¿Qué posición van a tomar con respecto a la segunda vuelta electoral? mire, todavía la organización no se reúne en torno a ese tema. Lo que yo le veo muy complejo, Gustavo, por un tema de coherencia, no de afectos y desafectos, es realmente que yo creo que la organización va a tener serias limitaciones, por ejemplo, de respaldar al candidato de extrema derecha. Nosotros hemos dicho que Guillermo Lazo es la continuidad del gobierno de Moreno. Entonces, mal podríamos respaldar a Guillermo Lazo.
no es una opción para nosotros. Eso no necesariamente significa que vayamos a apoyar al otro candidato, eso ya es un proceso de mayor debate realmente, pero yo por un tema de coherencia, Gustavo, le veo muy complejo un apoyo de nuestra organización al candidato de la derecha más extrema y sobre todo el candidato que es el responsable de la actual política económica del país. Volviendo al interior de Alianza País, ¿qué otra tarea tiene pendiente la Comisión Ética? Bueno, el día de hoy tiene que reunirse, finalmente tiene que culminar el proceso. Me imagino que este proceso terminará con una resolución en torno al tema. Luego de eso, la misma será pública tanto para la Dirección Nacional como para todo el país. Y luego de esto, pues, comenzaremos ya las reuniones para preparar la convención que probablemente se realice en máximo 30 días. ¿Cómo ve usted la candidatura del señor Andrés Arauz? Hasta hace muy poco, uno de los contendientes conjuntamente con usted de esa carrera a la presidencia. Bueno, es una candidatura, obviamente creo que ante la debilidad del otro candidato, que además entra deslegitimado por todo este tema de posible fraude que se ha comentado muchísimo en redes sociales. O sea, creo que el candidato Arauz tiene una gran posibilidad, no porque de pronto se haya fortalecido, sino porque entra como un candidato que inicia ya con una gran debilidad, con un candidato que tiene el porcentaje de votación más bajo de su participación política en las 3 campañas presidenciales que ha tenido, con una derecha bastante debilitada. Creo que ahí realmente el señor Arauz tiene mayores posibilidades, obviamente, de ganar una segunda vuelta que si es que se hubiese enfrentado a un candidato como Yacu Pérez. Entonces veo que hay condiciones favorables para el señor Arauz, más allá obviamente de que creo que el reto más complejo que tiene es en el poder establecer un liderazgo propio, el poder presentarse como una persona que tenga un liderazgo y que pueda en algún momento desprenderse de la orden de su jefe. Creo que ese será uno de los problemas más complejos que enfrentará el candidato Arauz, pues que le tendrá para bien y para mal la sombra del exmandatario. ¿Cómo ve usted el momento actual del presidente Moreno, que se le ve también muy, muy solo en el poder? Ha perdido a varios de los más conspicuos de sus ministros, el ministro de Salud acaba de salir por la puerta de atrás. Hay exigencias de que se separen a nuevos funcionarios. Se encuentra ya en el epílogo de su gobierno, pero ¿cuál es su evaluación? O sea, Gustavo, yo creo que el presidente Moreno gobernó con gente de coyuntura, gente que no tenía ninguna visión de país, de proyectos, sino que gente que llegaron por ciertos respaldos políticos con agendas demasiadamente particulares. Si algo no tuvo Lenín Moreno en su gobierno fue una visión de proyecto político, con una visión de responder a las grandes mayorías del país que le permitieron estar en la presidencia de la República. Momento que usted permite que otras fuerzas cogobiernen, cada agenda, cada organización política llega con su agenda particular. Y claro, al no haber ninguna, digamos, ninguna suerte de compromiso con el proyecto político, al ser funcionarios designados a dedo que nunca han ganado una elección, se les hace fácil decir, bueno, ahora sí ya hice todo lo que tenía que hacer, me voy. Y dejar abandonado prácticamente a Lenín Moreno, pero sobre todo dejar sin horizonte al país. En estos 3 meses que quedan, el país no va a tener gobierno. Tenemos un presidente que sale de manera coyuntural a apagar ciertos incendios, pero se nota a todas luces que no hay un presidente que lidere, que instruya, que dirija, y tampoco hay ahora ya funcionarios, ya están todos reemplazos. Entonces, creo que este es el resultado de haber gobernado con fuerzas coyunturales que lo que hicieron fue usar a Lenín Moreno, usar al gobierno para sus intereses políticos y obviamente es el resultado de las decisiones equívocas que tomó a partir de 2018. Hay opiniones que ven lo que está sucediendo con respecto a la salida de altos funcionarios que son más bien oportunos acomodos antes de que el barco se hunda, ubicarse bien y, en definitiva, abandonar el gobierno antes de que sea tarde. Así es, Gustavo, yo estoy de acuerdo con eso. Mire, hemos visto cómo el ministro de Finanzas se cabildeó un puestito en Washington. Y así vemos que ya cada uno se va acomodando, es porque no ha habido una visión de país, Gustavo. Mire, cuando uno es militante, le doy el caso y malo es ponerme como ejemplo. Aquí estoy, mire, en mi organización política, golpeada, perdido las elecciones, zarandeada, pero aquí estamos.
porque no hay una convicción, un cálculo personal. Yo renuncié a mi curul, a mi salario para dar la cara por pecados de otros. Pero Y ya estoy es aquí. ex candidata a la presidencia de la República. ¿Qué significa eso para usted? Bueno, es obviamente un gran honor, pero además un compromiso. Compromiso con las mujeres. Sabe que estoy muy comprometida con la promoción de la política, de la participación política de las mujeres. Una experiencia que me ha hecho crecer como ser humano, que me ha dado grandes experiencias, también de experiencias dolorosas, pero creo que es lo propio de cualquier proceso de aprendizaje. Así es que vea, pero esa es la muestra cuando hay una convicción, más allá del interés personal. Y seguimos aquí, vea, usted dirá, estos están locos, Alianza País ya no hay para nada. ¿Qué también harán? Pero seguimos, porque hay una convicción. Y pues, y lo más importante, Gustavo, estamos con la frente en alto. Puedo salir a la calle sin que me persiga la policía. Puedo salir con frontalidad donde esté a decirle que sus manos están limpias. Creo que eso es importante para alguien que ha hecho política. No estoy huida, estoy aquí y pues estamos todavía con la ilusión de seguir trabajando para servir al país. Para terminar, ¿qué le desea usted a ese viejo compañero de luchas que tuvo, Lenín Moreno? Bueno, realmente le deseo que pueda reconciliar su espíritu, su alma, su visión. Creo que en la vida uno a veces en este caminar puede cometer grandes errores, grandes aciertos, más allá de, yo creo que lo importante es cómo como ser humano nos proyectamos hacia el futuro. Y creo que es un momento en el que el presidente debe hacer una profunda evaluación de qué es lo que ha hecho, de cuáles fueron los resultados, y creo que partir como ser humano hacia el futuro reconociendo errores. Yo creo que en estos 3 meses podría dar un vuelco y a lo mejor reivindicarse algo, ¿no? Pero vamos a ver si ojalá no salga oído antes de hora, más bien. Pero creo que como ser humano podría sacar grandes lecciones que indudablemente le podrán hacer una mejor persona. Muchas gracias. Aquí Jimena Peña, ella fue candidata a la presidencia de la República, fue asambleísta y es miembro actualmente de la Comisión de Ética de Alianza País. Nos vamos a una breve pausa.